otra vez nosotras. La segunda lectura que vamos a charlar es la de La respiración y significado de Katherine Fitzmaurice. Ella nació en India y es la creadora, bueno, es actriz y es la creadora del método Fitzmaurice Voice Work, que se centra en hacer que los actores, las personas que utilicen la voz, la puedan utilizar de la manera más sana, creativa y clara posible. Entonces, bueno, ella comienza hablando de un factor pues bien importante, del factor primordial fundamental, que es la respiración. Tal cual. O sea, lo que pasa es que nosotros lo hablamos apenas leímos eso porque lo que ella dice y lo que ella cita, porque este texto de principio no es de ella, es muy poético. Sí, bastante. Porque, y yo le decía a Cata, y lo he dicho antes y lo he concluido, lo he pensado mucho este semestre, y es que la respiración tiene un significado mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Sí. Porque, o sea, contener la respiración, contener todo lo que implica la respiración en la frase, la respiración es vida, la respiración es significado, significa mucho más allá de solo la frase. Entonces ella dice cosas muy poéticas de la voz. ¿Cómo? Sí. Bueno, uno como que antes de la voz, primero que la respiración tiene un potencial espiritual y transformador, ¿sí? Entonces, como lo que dice que va como más allá de lo que nosotros podríamos entender. Ahora, en la voz, pues tenemos que tener en cuenta de que la respiración es el detonante para el sonido. Y lo primero que dice es que la voz es una acción y que solamente existe pues cuando suena. O sea que si no hay voz, pues no existe. Si no hay respiración, no hay voz. Y por ende, no existe. No existe. Bien, por ese lado, bien. A diferencia del cuerpo, que a pesar de que no se mueva, de que no respire, sigue habiendo un cuerpo. Sí, existe y está. En cambio la voz, no. Si no suena, no existe. Por ende, si la respiración no existe. Exacto. Por ende, nuestra primera conclusión es que la voz es un detonante. Es el detonante. No, la respiración es la respiración el es el detonante, de la voz. perdón, sí, es. Y bueno, digamos, Fitzmaurice busca con su método volver como a los impulsos primitivos, ¿no? Y entonces ya plantea 2 etapas de su trabajo. La primera sería la etapa de deestructuración, que básicamente busca como quitar las mañas que se nos han impuesto como desde hace mucho tiempo. Y leyendo esto, yo me acordaba de lo primero que nos dijo Valentina Vale, la profe, cuando comenzamos a hacer Fitzmaurice, y es que la deestructuración se encargaba de como quitar los bloqueos que se nos habían dado, que se nos han impuesto a lo largo de nuestra vida. Y pensamos en algunos ejemplos como el bebé que llora, que está siendo muy ruidoso, entonces que se calle. O la niña que se ríe así súper duro, que está siendo muy bullosa, entonces que se calle. Y sí, bueno, sí. Entonces ya como un poquito más técnicamente hablando, aquí en esta etapa de deestructuración intervienen los 2 sistemas nerviosos, que es el sistema nervioso central, que es el encargado de toda la parte como voluntaria y consciente, y el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de toda la parte involuntaria. Y lo que pasa en esta etapa es que el sistema nervioso central, digamos como que cede, se va a un lado y permite que el sistema nervioso autónomo emerja. Esto lo hace a través del cuerpo. Y ahí es cuando podemos comenzar a hablar de los esfuerzos dinámicos, que pues los estamos trabajando. Los hemos estado trabajando. Y bueno, en los esfuerzos dinámicos, digamos que hay una premisa que es mantener el torso relajado. Entonces la tensión en forma de temblor se iría hacia otras partes del cuerpo, ¿no? Permitiendo que salga lo que conocemos como el sonido blando, que sería como nuestro sonido más sano, más primitivo, podría llamarlo así. Más sincero, más no sé. Sí, creo que más orgánico tal vez, sí, más orgánico.
Eso Sí. de la deestructuración. Una vez se hace este trabajo y ya hay como esbozos, Sí, como que se ya una vez que se ve el trabajo del sistema nervioso autónomo, que ya tiene como poder y autoridad de las acciones, a lo que se pasa es la etapa de reestructuración, que es cuando los dos sistemas se vuelven a encontrar. Pero no de la manera como estaba antes, que como estaba antes era que el sistema nervioso central era el que tenía la autoridad de la acción, sino que en esta reestructuración el sistema nervioso central acompaña al sistema nervioso autónomo. sí, de una manera consciente, digamos que se vuelve lo inconsciente consciente, que es como, digamos, la premisa de esta etapa. Y pues aquí podríamos hablar un poco de la línea de foco, que es un ejercicio que trabajamos con Vale cuando recién estábamos viendo Fitzmaurice, que es el proceso del recorrido del aire, ¿no? Ujú. Y sí, del aire desde que entra, desde donde se activa y comienza a salir, hasta por donde como que ¿cuál será la palabra? Se expande, se amplía, Sale del cuerpo, que pues Fitzmaurice lo llama el tercer ojo, que sería como este lugar. Entonces, en la reestructuración hay un acompañamiento consciente de lo que construimos. En la deestructuración, que era el objetivo es ese, acompañar conscientemente lo inconsciente, como dijo Cata. Sí, eso. Línea de foco. Listo. Sí, básicamente como eso a grandes rasgos es de lo que trata la lectura. Pero había una partecita casi al final que yo le dije a Isa que me llamaba mucho la atención, y era que Fitzmaurice decía que no era necesario ser consciente de la respiración si no se hablaba, si no se emitía sonido. Y entonces yo ahí me puse a pensar que no, yo entré en conflicto, porque pues si bien la respiración es pues fundamental para hablar, yo también pienso que como actrices y actores y como cualquier persona que utilice su cuerpo para laborar y para no hacerlo también necesita ser consciente de la respiración, porque la respiración va mucho más allá de la voz también. Pero entonces ella decía que no era necesario, y eso me puso en conflicto a mí. Sí, porque ella también decía que pues quien no utiliza la voz más allá de la forma utilitaria, que es comunicar día a día con otras personas, pues no se tomaba el tiempo de trabajarla. Sí. Sí, ya creo que es solo eso. Ahora, otra cosa que a mí me llamó la atención es que Fitzmaurice en su texto hace una analogía con las partituras musicales. Sí. Y ella dice que pareciera que nosotros cuando decimos un texto estuviéramos improvisando, porque la palabra no se puede encapsular como se puede encapsular la música en una partitura musical. Entonces, y bueno, volvemos un poquito a lo que hemos hablado de Leonard Cohen y Cicely, y es que el trabajo de quien trabaja en la voz debería estar direccionado a que esa improvisación se pueda dar y que no se atrofie, ya sea por lo que, como, no sé cómo decirlo. ¿Qué? ¿Como por lo que se nos ha impuesto? Eso, sí. Sí, por lo que se nos ha impuesto. Como por lo automático, los Sí, automatismos. por el automatismo, por el afán de decir algo, sino que se pueda dar. Ahora, ella también decía algo muy, muy lindo, y era que la palabra que viene desde una armonización de cuerpo-mente Sí. era la más trascendental, la más creativa y la más sincera. Y básicamente este método de abordar la voz también habla mucho sobre esa relación cuerpo-mente. Y ella hacía una analogía muy linda, que era
¿Qué era? No la recuerdo. Aquí está, aquí está. Ok. Ella decía que inhalar era inhalar igual a inspirarse. Ajá. Sí, inhalar como que generaba una inspiración, generaba un pensamiento y bueno, sí, eso es una cosa. Sí, eso. Inhalar, inspiración, exhalación, expiración. O sea, Yo- la inhalación, ¿Yo la qué? inhalación es la inspiración de una idea, Sí, mientras que la exhalación es la como la expiración de la idea, o sea, la manifestación, manifestación de la idea. Así como uno la mani- inhala y Ajá, exhala, sí. lo que Cata no está haciendo ahorita, pero bueno. Yo falla con todo. Y eso es lo que logra este método, y es que la palabra sea sincera y sea trascendental, y que nosotros como cuerpos como organismos, como organismos que estamos afectados constantemente por nuestro entorno, como las motos que acaban de pasar, seamos capaces de volver como a nuestra esencia, no sé, como a lo más fundamental del ser humano, para que la palabra pueda existir. Y tenga su espacio de ser, que era lo que hablábamos de la lectura anterior. Realmente, pues es que este tema, este texto fue muy ¿Complejo? complejo en cuestión de que hablaba mucho de técnica, Sí, de técnica. sí. Entonces, por ejemplo, decía que al inhalar, que inhalar era un proceso involuntario, pero que igual a veces es consciente. Entonces, que cuando uno inhalaba, uno tenía que saber la cantidad de aire que necesitaba el cuerpo. ¿Sí? Como que uno logra hacer esa conciencia. Y utilizaba otro montón de términos muy extraños. Sí, utilizaba realmente con los esfuerzos dinámicos. Ella decía que el objetivo era que hubiera un torso relajado, o sea, un balanceo costal. No sé si sea lo mismo, yo asumo que es lo mismo. Creemos que sí. Y el apoyo abdominal. Ajá. Pero como de pronto nosotros lo hemos vivido y lo hemos hecho porque hemos estado haciendo fútbol hace rato, pero digamos que con esas palabras no sabría como... Sí, claro, como- además que esto pues es para hacerlo, ¿no? O sea, Sí. porque creo que leyéndolo no... Sí, yo creo que si nosotros no hubiéramos tenido como toda la experiencia que tuvimos desde tercer semestre. Desde cuarto. No, creo que fue desde tercero. No fue desde cuarto. Ok, desde cuarto semestre no creo que lo hubiéramos entendido No. de la manera que lo entendemos ahora. Sí, porque pues si bien como he leído nos costaba un poquito, igual esa información el cuerpo la recibe y la propia y la entiende de otras formas, tal vez de la forma en la que debería entenderse. Sí, y Ese también, tipo de y también lo información. leemos desde nuestra experiencia y desde nuestros descubrimientos. Sí. Porque digamos que yo me acuerdo que apenas comenzamos a hacer línea de foco, ahí fue como un boom, porque yo dije, a esto es lo que se refiere Vale la profe, cuando dice acompañar lo involuntario y no hacerlo involuntario voluntario, como la respiración. Ajá. Porque digamos, no sé, un texto, entonces hay línea de foco, texto, entonces se me acaba el aire y yo en lugar de empujarlo, yo permito que la respiración se dé, que la inhalación se dé Porque tiene que darse. ¿no? Sí, porque tiene que darse, y yo la acompaño con la mano a pesar de mí, a pesar de mi sistema central, mi sistema nervioso central. Ajá. ¿Me hago entender? Sí. Eso, entonces, y a mí realmente, ay, no sé. Sí, eso. No sabía qué decir. No, pues sí. Sí, digamos que estaba pensando como en lo último que hicimos la clase pasada, cuando los textos que alcanzaron a trabajar Sí, sí, ustedes. sí. Estaba pensando en eso y pues en los tips, datos que Vale nos dio para como para abordar el texto. Pero y creo que el factor más... Sí, 201. Lo siento. Que estaba pensando que el factor más importante y que no habíamos sido conscientes como de mencionarlo era el factor de la respiración, ¿no? Porque
porque básicamente lo dijo Stanislavski, lo dijo Grotowski, lo dijo cualquier autor que hayamos leído hasta el momento, la respiración es la base de la vida. Y este trabajo de Fitzmaurice permite que uno sea, y que logre generar la conciencia de cómo trabajarla en función de, pues, de su quehacer, de nuestro quehacer y de nuestra vida, no solamente del quehacer artístico, sino de nuestro día a día. Ah, sí, no se puede decir algo. ¿Qué canción? La reestructuración ya no se habla de, o sea, se puede pasar del sonido blando Ajá. al sonido, al balbuceo y luego a la palabra hablada. Sí. Y también se me olvidó decir a mí que en la deestructuración, o sea, Fitzmaurice como encuentra propone y plantea estos ejercicios porque ella estudió la bioenergética, el yoga y el shiatsu, que son pues artes para la relajación. A mí me olvidó decir eso, pero bueno, es el shiatsu, ¿no? Sí, shiatsu. Y yo dije shiatsu, dije, Sí, bueno, shiatsu. no, y pues ya, bien. De puta. ¿Qué hacemos?